acá tenemos una invitada muy especial al estudio. Tenemos a la Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Ejecutados Políticos, que está enfrentando, primera línea, digamos, la polémica con el gobierno, que está blindando de forma acérrima al exconvencional Patricio Fernández. Acá caen todas las personas tan fácilmente, pero parece que los amigos del partido del presidente no tanto. Son potentes. Entonces, queremos hablar de eso porque hay una carta de más de 160 organizaciones que han luchado para los derechos humanos que piden la salida de Patricio Fernández, que está a y cargo en este momento. organizaciones a nivel nacional. A ver, como cuéntenos, la NEP, la Central. cuéntenos, ¿por Ya. qué quiere que salga? Bueno, nosotros la agrupación de familiares ejecutados políticos, como las distintas agrupaciones que firmamos, la salida de Patricio Fernández es una falta de respeto cuando se plantea de que es porque por la entrevista que tuvo, el conversatorio con el señor Garretón. Es una más, pero la postura y la actitud de Patricio Fernández no se condice, no hay empatía y nunca ha estado cercana al movimiento de derechos humanos. Es más, cuando dice quiebre de Patricio Fernández con el movimiento de derechos humanos, no existe un quiebre porque él nunca ha sido parte, nunca ha tenido empatía, nunca lo hemos visto acompañando a las agrupaciones. Pero es más profundo que eso, porque su actitud. Nosotros tuvimos, hace meses atrás, cuando aún estaba la ministra de Cultura, hizo una reunión con la red de Sitio Memoria y nosotras las agrupaciones, donde nos invitaron con varios subsecretarios del ministerio para recoger nuestra opinión, cómo veíamos la conmemoración de los 50 años. Y también queremos decirle al gobierno que nosotros tenemos claro que la conmemoración del gobierno no puede ni tiene que ser como la conmemoración de los familiares, porque es del gobierno. Pero tiene que estar contemplado la deuda que tiene el Estado. Con la familia. Y que además el golpe, cuando se relativiza, porque diga Patricio Fernández o no, él habla lo que vino después, implícitamente, y dice, eso es lo terrible. Lo terrible fue el golpe de Estado, lo terrible fue el bombardeo a la moneda con el ministro, y el presidente de la República electamente democrático bombardeándolo por tierra y por aire. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos es dejar también, presidente, al gobierno, al presidente, que este no es un acto conmemorativo, no es un evento, como bien lo dijo, porque en esa reunión el señor Patricio Fernández, cuando nos llevan a esta reunión a recoger ideas, nuestras propuestas, pero ya ellos nos expusieron ahí, tenían un PowerPoint, donde ya lo tenían, las ideas generales, con dibujo y todo. Entonces, por eso nosotros dijimos, él lo veía como un evento cultural. La cultura ha sido inherente en nosotros siempre, en las conmemoraciones, porque el mundo de la cultura ha sido consecuente, permanente en busca de la verdad. Pero es diferente a un evento cultural, a un show artístico. Por lo cual nosotros con esto queremos también llamar la atención al gobierno. Cuando se habla de inclusivo, por favor, nosotros queremos que sea inclusivo, pero hay límite en esa inclusividad. No pueden estar invitando al dirigente nacional de la UDI cuando en la UDI son los civiles que han gozado más de 30 años de impunidad, en términos han gozado en lo social y en lo penal. En lo social incluso a muchos ayudaron a blanquearlo, han sido ministros, han sido parlamentarios. Entonces nosotros, vuelvo a reiterar, no queremos que el gobierno haga un evento como los familiares, porque es distinto, pero sí con unas normas básicas del respeto, no de políticas de empate, no inclusivo pasando a llevar, invitando a personeros de la UDI, y eso para nosotros es fundamental. Mire, doña Alicia, creo que es muy importante las primeras frases que usted dijo, aclarando que este tema no tiene que ver con las noticias falsas de una entrevista en particular, ¿no? Yo vi todo el programa de Patricio Fernández con Manuel Antonio Garretón. Hay un debate donde él se dice muy directamente, dice, no quiso decir que fue solamente posterior al golpe, es intrínseco al golpe de Estado, esa violación de derechos humanos. Y todo eso está en la entrevista, pero está en su explicación, entre comillas, intelectual. Y está el programa. Pero usted dijo la palabra clave, empatía.
que no tiene que ver con lo que él dice en un análisis intelectual, tiene que ver con su relación humana con las agrupaciones. Entonces, ¿ustedes tuvieron reuniones con él, o pocas reuniones, y no vieron la voluntad de humanamente acercarse a ustedes, que son al final los que están dolidos con esto? Es que más que dolido nosotros nos da impotencia porque a 30 años, cuando tenemos la impunidad biológica, donde mueren los victimarios, la familia, los testigos y las víctimas quedan sin justicia, cuando tenemos el negacionismo, incluso gente no de izquierda, no de derecha, relativiza, cuando sabemos, y es lo que más duele a esta sociedad, porque este no es un país, no es un problema de las víctimas y los familiares, es un problema de sociedad. Por supuesto. Y la sociedad tiene que estremecerse cuando dice, hay más de 900, casi 1000 personas que fueron nuestros seres queridos, que fueron integrantes del gobierno de la Unidad Popular o que resistieron la dictadura, que hoy día no están, que los torturaron hasta la muerte. Hay 9 mujeres embarazadas, hay 5 detenidas desaparecidas, hay 5 mujeres embarazadas ejecutadas políticas. Tiene que dolerlo. Por eso, para nosotros, todo esto que hacemos es que los gobiernos nos aseguren la garantía de no repetición, para que nunca más un gobierno se atreva a hacer lo que hizo Sebastián Piñera, mutilar, asesinar, y eso está presente. Y eso también tiene que estar en la evaluación de los 50 años. Hay 160 organizaciones que firmaron esa carta a nivel nacional. Estamos hablando de personas que han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos humanos. Y hay un rechazo a la gestión de Patricio Fernández en este tema. Y lo que representa él. En términos de la falta de empatía, de no acercarse a las organizaciones, yo creo que sí hay una tarea de buscar la condena más amplia posible de esto. Pero eso implica de base esa empatía. Él se está defendiendo y tiene amigos como Rafael Gumucio, y tengo que leer lo que Rafael Gumucio dijo. Bueno, hay que recordar, Lorena Frías también se disculpaba y decía cuando hizo un show en cuanto a cuando le preguntaba, bueno, aquí estoy trabajando en derechos humanos, después de todo lo que le falló, está trabajando en derechos humanos. Eso no puede ser cuando hay tanto dolor, tragedia y deuda pendiente del Estado. Entonces, en ese sentido, no es justo que el presidente, el ministro de Justicia, blinde a una persona que está en cuestionamiento cuando hay agrupaciones que llevamos 50 años en la calle y que no lo vemos como parcela, no lo vemos el problema que sufre, lo vemos como sociedad. Y eso es lo que tiene que aprender, que no es nuestra mezquindad personal de nuestro dolor, porque el dolor para nosotros es secundario, eso lo hacemos en la casa, con nuestra amistad. Es la sociedad que no queremos nuevamente que mutilen a nuestra gente o que maten como a los 36 en el estallido social. Acá lo que dice Gumucio es, gran parte de quienes sufrieron y vivieron la dictadura se sienten apartados, insultados incluso, por las organizaciones y museos que deben guardar su memoria. Eso es mentira. Eso queremos que nos cuente. Eso es mentira, porque... Por ejemplo, si hablamos de museos, primero los sitios de memoria no son museos, son sitios de memoria donde sobrevivieron hombres y mujeres o desaparecieron hombres y mujeres en la tortura. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que está en Matucana, representa, tenemos alguna crítica, por ejemplo, nosotros lo que insistimos, y estuvimos hablando con la señora Marcia, que tiene que haber un espacio ahí para los victimarios, con su rango de militares, carabineros, y todas sus condenas en los crímenes que fueron condenados. No lo sentimos. Nosotros, incluso en esta firma, me llama la encargada de Derechos Humanos, Paulina Cartagena, porque nosotros no pusimos al colegio profesores, y yo pedí disculpas porque yo no tuve el tiempo, y están llegando firmas porque saben la actitud que ha tomado el gobierno en forma equivocada de blindarlo para hacer otra arremetida de firmas, porque aquí estamos cansados que a la gente no se escuche, que a las víctimas no se lo escuche. Entonces nosotros valoramos la actitud que ha tenido el gobierno del presidente Boric, que ha sido respetuosa, ha tenido con nosotros reuniones fluidas, el ministro de Justicia, hemos tenido reuniones y nos recibe, planteamos nuestras quejas, que no lo teníamos en nuestro gobierno, que nos responde, pero eso no se tranza con mirar para el lado en algunas cosas, porque aquí, vuelvo a decir, no estamos hablando solamente como familiares víctimas, estamos hablando por una sociedad que no queremos que las futuras generaciones pasen por lo que pasaron nosotros o las víctimas del 2019. Por eso es importante
Y si no va a ser una conmemoración, cuando habla de inclusiva, como lo dice Patricio Fernández, por favor, todo tiene su límite en la inclusividad. No puede incluir a alguien de la UDI, y además cuando en este gobierno le han dado sal y agua, de incorporarlo, es una forma de blanquear la responsabilidad política que tiene la UDI y la responsabilidad social, ya que no se les puede condenar penalmente en los crímenes de la dictadura. Hablé de Jovino Novoa, Alberto Cardemil, Longueira, Hernán Larraín, por favor. Son muchos más. Eran profesores míos en Derecho en la Católica. Exacto. Eran profesores míos. Claro. Oiga, yo comparto lo que usted dice. Sobre todo porque yo no he visto a Patricio Fernández al lado de las agrupaciones de derechos humanos en estos años. Hizo otra labor, sí, pero no en esa. A ver, ¿cómo se imagina usted y su agrupación y todas las agrupaciones una conmemoración de los 50 años? ¿Cómo les gustaría, cómo la ven para el país? Una conmemoración que tuviera sentido para su agrupación y para todas las demás agrupaciones. Yo creo que la conmemoración del gobierno, es cierto, tiene que ser inclusiva. Nosotros teníamos nuestro reparo en tiempo de dictadura con la democracia cristiana, pero creemos que debe estar incluida en la conmemoración de los 50 años aquellos que han luchado y han trabajado o que tienen empatía con el tema y que han sacado la voz en momentos difíciles. También tiene que ser como gobierno, pero sí, y también en esos 50 años evaluar, porque hay cosas que se han avanzado, a pesar que las agrupaciones hemos insistido, hay huelgas de hambre en eso, hay encadenamiento, hay apaleo, hemos estado presas, o sea, y eso es un detalle. Lo que nos interesa que se hable de los logros, porque hay logros, sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet. No voy a hablar de Ricardo Lagos porque para nosotros ha sido nefasto. Bueno, Eduardo Frei fue lo peor. Entonces, no padre, hijo. Hijo. Entonces, en ese sentido, nosotros, esa es la inclusividad que tienen que tener, en el respeto y en el marco que tiene que ver aquellos que no fueron cómplices de la dictadura como la UDI, aunque sea una generación joven, pero en sus raíces, en la actitud que han tenido. Favor, en su propio estatuto, lo cambiaron hasta hace poco, si no hasta el día de hoy. Ellos se glorifican del gobierno militar, así que no es... Claro, entonces a eso es lo que llamamos. De la dictadura. Y tenemos claro que sea el gobierno que crea. Nosotros, como le dijimos al jefe de gabinete que tuvo la deferencia al presidente de la República, enviarnos a su gabinete, a su jefe de gabinete y recibirnos cuando nosotros no hayamos pedido entrevista, fuimos a dejar la carta, pero él tuvo la deferencia y también hay que valorarlo, que nos recibiera y escucharnos. Y no insistimos. Por eso nosotros no queremos que nos falten el respeto, que nos manden a leer qué texto tenemos. Nosotros yo viví la Unidad Popular, trabajé la campaña, la vi. Cuando la derecha llegaba a las poblaciones, mezclaba el agua con benzina, en las poblaciones corriendo riesgo, los incendios. Cuando mataron a Retencinay, por favor, busquen esos estudios. Y además si me dicen, vamos a estudiar por qué hicieron eso, nosotros sabemos, el poder político económico a través de lo que financió Estados Unidos es lo que llevó al golpe civil militar. Los sitios de memoria también se bajaron de los eventos del gobierno. Hay una presión para que los sitios de memoria, por ejemplo, José Domingo Caña, a fines del 87 en adelante se fue a luchar en periodo de Lago, porque eso pertenecía a la fábrica de juguetes Rocher. Sí. Y ahí había una casa donde hay compañeras, decían, mira, en esa parte está la cocina, ahí estuvimos nosotros, aquí estamos. Empezaron a demoler, le exigimos al gobierno de Ricardo Lagos. Mira, cuando vimos que demolían, imagina lo que significó la revictimización para esas compañeras y compañeros que pasaron la tortura ahí. Ver que demolieran la casa entera. ¿Qué es lo que hizo Ricardo Lagos? Compró el sitio cuando no había vestigio del sufrimiento de que las futuras generaciones, mira, en esa casa tuvieron a muchas mujeres, muchos hombres que los torturaron, otros no aparecieron, entonces de eso estamos hablando. O como los 50 años de la prisión política de tortura, ese 50 años no identificados. Es más, cuando se entrega el informe de la mesa de diálogo que la recibe Ricardo Lagos, en su discurso nacional e internacional valora el coraje y la valentía de las Fuerzas Armadas por haber participado en esa mesa de diálogo, donde se mintió. Esas personas que tiraron al mar no estaban tan en Cuesta Barriga, en Fuerte Arteaga y en muchos lados.
Eso hablamos nosotros, un Ricardo Lagos funesto al tema de derechos Ya, humanos. eso pasó con Ricardo Lagos, pero hoy día con el presidente Gabriel Boric uno habría esperado una actitud distinta. Sin embargo, en este momento ustedes se bajaron de la actividad con el gobierno de Boric. ¿Cómo va a ser la relación con él? Nosotros nos sumamos con la red de sitio de memoria a lo que fue en la conmemoración que se hacía en Villa Grimaldi, esta campaña nacional de la memoria de los árboles. Y nosotros nos sumamos a restarse la red de sitio de memoria a eso hecho cuando lo que está pasando no los parece y que se blinde a una persona cuando estamos entregando los argumentos. No es una forma antojadiza. Patricio Fernández no los cae mal. Patricio Fernández no cometió un error. Estamos hablando de compromiso, de empatía y en la forma. Si ustedes vieran cuando los mostró lo que tenían grabado para eso, su actitud era... Pero los sitios de memoria sí bajaron de la actividad que tenía Sí, nosotros el también. gobierno. Ya. Entonces, en este momento está en entredicho la relación con el gobierno. Exacto. Lo que se quiere entender es que si es ellos una están parte de la blindando... conmemoración, que era esta campaña de árboles a nivel nacional. Y se partía en Villa Grimaldi con la primera. Sí. Y ahí se restó la red de sitio de memoria y nosotros nos sumamos a la red de sitio de memoria. ¿Cómo va a ser la relación con el gobierno en adelante si están insistiendo en blindar a Nosotros Fernández? esperamos que el presidente Boric, con el ministro de Justicia, que es el interlocutor válido con nosotros, que ha mantenido una excelente disposición, relación, el tema del plan de búsqueda, todo eso, seguir manteniendo y que escuche las opiniones. Y que escuche, no estamos hablando a través de las mujeres dolientes, sufridas. Estamos hablando mujeres que luchamos, resistimos la dictadura, que aportamos, a pesar personalmente, aportamos a la campaña de Patricio Aylwin, sabiendo para mí que era un golpista, y te digo, con mucho dolor de guata, fui a votar por él y traje campaña con él en las exposiciones que hacíamos por los presos políticos. No los perdemos en eso. Por eso el presidente tiene que actuar como debe ser un presidente, escucharnos. No queremos ni le pedimos que sea un acto conmemorativo como son de las agrupaciones, entendemos que lo tiene que ser, pero sí hay matices y hay límites. Y vuelvo a poner el límite como se había planteado inclusivo que hasta la UDI. Pero, a ver, ya, pero usted ha puesto esos límites y esto... quiero ver qué persona, por ejemplo, podría ser. En general. ¿Y cuáles son los actos que a usted le gustaría? No los límites, ya sabemos, usted llegan hasta la democracia cristiana, usted me lo dijo. Sí. Y además hubo gente de la democracia cristiana que se la jugó en eso, otros no, ahí hay de diferencia entre ellos. Pero no es lo mismo eso. Sí. ¿Qué actos, qué acciones les gustaría como conmemoración y qué persona podría ser? Nosotros, al menos nosotros como agrupación, no lo atreveríamos a decirle al presidente de la República cómo tiene que ser su trabajo. Los límites son, por ejemplo, como decimos, no la derecha reaccionaria o cómplice de la dictadura, y los ítems tienen que contemplar que hubo un golpe de Estado que bombardeó la moneda, que hay aún detenidos, desaparecidos, ejecutados sin entrega de resto, que hay una impunidad biológica, que hay la realidad, que hubo violaciones de derechos humanos en el 2019. Una cuestión más realista, porque ¿sabes lo que me pasa a mí? Y que diga los avances que ha habido en el tema de derechos humanos como gobierno. Lo que me pasa a mí, Alicia, es lo que usted dijo en un principio. Tengo miedo, y esto es un miedo personal, de que haya un show y no una conmemoración de algo brutal. Eso es lo que me pasa a mí. Claro, yo me acuerdo, ¿sabes la experiencia? Y vuelvo a Ricardo Lago, cuando el mundo de la cultura, que es tan comprometido, tan derecho en ese sentido, cuando trabajó la campaña de Ricardo Lago, no hizo nada por el mundo de la cultura. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo convirtió en recitales, en show en el Parque O'Higgins, en el Parque Bustamante. O sea, no entendió políticas de cultura, es implementar políticas, darle trabajo a los actores, a los cantantes, a todo el mundo de la cultura, crear los espacios que entreguen a la multitud, a la gente de la cultura, y no en un bien de consumo. Entonces eso, lo que cuando dijo el evento, Patricio Fernández se ve que él estaba preparando un evento. Sí. Y un evento, entendemos lo que es un evento. Entonces, en ese sentido, no queremos
que el presidente de la República crea que nos quedamos solamente con la entrevista del señor Fernández con el señor... ¿Se entendió usted a su Sí, postura? Usted Sí. lo dejó muy claro, la falta de empatía con las Exacto. agrupaciones, cuando uno es encargado de un proceso de Compromiso conmemoración, y implica empatía. mucho Esas fueron las más. expresiones Sí. que usted usó y me parecen a mí lo más atingente que hay. Muchísimas gracias, se entiende muy ¿Quiere bien decir la algo, crítica. algo final? Sí, quiero invitarlos en el marco de los 50 años en el frontil del Estadio Nacional el 15 de julio. 15 de julio. A las 16 horas, un acto cultural político donde rendimos un homenaje a los trabajadores y trabajadoras detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura. O sea, 15 de julio, frontis de Estadio Nacional, 16 horas, un homenaje a los detenidos y a los ejecutados torturados y políticos, ejecutados sí. políticos. Exacto. Ya lo saben, nadie puede decir que no lo sabe. Aquí eso Alicia lo dijo. Tenemos que terminar la entrevista. Muchísimas gracias muchas por gracias. venir. Es muy triste todo esto. Sí. Sé que estamos. Yo entiendo Pero eso. tenemos ganas, tenemos alegría, tenemos fuerza y también esperanza. Y esa es nuestra fortaleza. Me encanta. Gracias, soy Alicia. Muchas gracias.